Me encanta cuando la gente pone la cámara. on Romper Room, she would look in the window and then say, I see Georgie and Chelsea and Katie. And it was just random names, I'm sure, but it felt like she was really seeing Alejo in his apprentice house that's right there. I could see you in real life and in video life. Alejo and my husband work on the same farm. Margaret, yes. There we did the recording. I did the recording from yesterday in English, and there's a Spanish recording too. And we'll have those on the BDA website soon. As soon as we can. Good. Hello, Rao from India. Welcome, welcome, welcome. You're in Stuart. Bienvenides, bienvenidas todo el mundo. Estamos en la sesión de Stuart Lundy, volviendo biodinámico. Bienvenidos a todos. Hay un canal de interpretación con un icono globo to change if you want to hear the Spanish. Si quieren escuchar el español, por favor pulse el globo y optar por escuchar en español. Ayuda, then escríbeme in the chat. And we'll give instructions for changing to Spanish. If you prefer to listen in English, then you're on the right channel now. Oh, look, Grace put instructions down there that's in actually good Spanish. Oh, that was good. That's nice. Grace ha puesto unas explicaciones en español correcto. Qué bien. Pueden mirar en el chat para las indicaciones. Stuart, I've been treating it like popcorn, where if it's Stuart, yo lo estoy tratando como palomitas. Si hay 3 segundos en las que no entra nadie más en la sala de espera, yo creo que estamos en buen momento para empezar. Entonces, voy a dar algunas indicaciones técnicas y va a haber muchas cosas en el chat, tanto en inglés como en español. Esta es una de las sesiones que sí tiene interpretación al español con la cooperación y colaboración de la Cooperativa de Justicia Lingüística Tilde. ¿Alguna cosa técnica de más? A ver. Dee está preguntando si este es el mismo taller que el anterior. A lo mejor estás pensando en el de Alex. Este es bastante diferente. Sí que hablamos de preparaciones en ambas sesiones y yo recomendaría escuchar también este Stuart como un agricultor. Tiene cosas muy interesantes que compartir, muy útiles. Entonces, él va a aportar información adicional. Es la tercera parte en una serie en el día de hoy. Esa es la tercera sesión de 3 que van desarrollando en torno al mismo temática, digamos. Hay una sala de espera. Si tienen que salir por cualquier motivo y volver a entrar en la sala,
puede que tarde un momento en volver a admitirle, pero no preocuparse. Hoy hay capciones, subtítulos en inglés. Ayer estuve ah, a cargo de teclearlo yo y él va tan rápido que no me dio tiempo y tenía que escribir, etcétera, a menudo. Entonces, es muy conveniente tener un sistema automático para esto. Yo creo que buena parte de mi presentación puede resumirse en etcétera, de todas formas. Estamos grabando esta sesión. La grabación estará disponible en Grace está haciendo chistes en el chat. La grabación estará disponible en la página web de BDA, no inmediatamente después de la conferencia. Denos un par de semanas, aunque sea para juntar todas las grabaciones e incluirlas en la página web de una forma coherente y accesible, pero sí que estarán disponibles. Todos ustedes como participantes de la conferencia tendrán acceso directo a estas grabaciones como parte de la registración en el congreso, en la conferencia. También pueden volver a ver las transcripciones. Si tienen cualquier problema, pueden apagar el vídeo. Esto a veces ayuda. Y yo creo que estos son todos los apuntes técnicos que quería señalar. Me alegro mucho de verles a todo el mundo y bienvenidos al domingo, el último día de la conferencia biodinámica. Recomiendo mucho la sesión magistral después de la conferencia de Stuart de Benita Shah, que lleva las técnicas biodinámicas a muchas granjas en la India y es fascinante lo que va a contar. Y luego tendremos una última sesión conjunta que será significativo y divertido. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Stuart, y muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento y experiencia. Stuart Lundy, con su esposa, Natalie McGill, llevan la granja Raíces Perennes, Perennial Roots. Yo he comprado la tintura que compró de ortigas porque pareció, esto me va a resolverlo todo. Verás, entonces ahora lo tengo al ladito mío y llevo toda la semana tomándola para aguantar toda esta conferencia. Entonces, tiene una página web y una contribución por Facebook muy activa y muy bonita. Muchísimas gracias, Stuart, y gracias por estar. Bueno, doy por sentado que muchas de las personas en la sala estaban en la conferencia de ayer o del otro día. Estamos hablando hoy de la interfaz entre agua y tierra, que va a tener que ver con las sales minerales y los minerales solubles. Se acordarán de esta imagen, que es la relación entre tierra y agua, que ocurre específicamente dentro de raíz y dentro del cerebro. Necesitamos electrolitas, una solución salina en nuestro cerebro o nuestros nerviones no pueden activarse, la electricidad no puede extenderse por el cerebro. En el mundo de las plantas, si no hay sales adecuadas en la tierra, no hay conductividad y toda la red neuronal del suelo no funciona. Entonces, cuando el suelo se reseca, eso es un problema. Solo hay minerales, pero no agua que lo conduce. Y al revés, si hay demasiado agua y insuficientes sales, se lava todos los sales. Entonces van a tener problemas muy diferentes según donde estén. Si están en una zona donde llueva mucho, habrá un suelo ácido. Y eso es todo desde Michigan hasta Maine, por toda la costa este y todo el sur profundo. Toda esta parte de Estados Unidos va a ser de suelo bastante ácido y todo en el medio oeste encontraremos suelos que de forma espontánea se equilibran
lugares donde la propia naturaleza lo hace todo. En el mundo, lugares así son bastante poco comunes. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a dar pasos para garantizar la fertilidad del suelo. Este tema de hoy aborda las sales, los elementos solubles y cómo percibir excesos y deficiencias de sales. No estamos hablando de sal de mesa, ah, es cualquier cosa que se disuelve en el agua. Aquí tenemos el tripartita del organismo humano, con la cabeza, el corazón y la tripa. Y hoy vamos a hablar de la cabeza. Esto es el rizosfera, donde las redes miceliales se juntan. Y el propio Steiner dice que las plantas debajo del suelo son indistintas. No se ve dónde empieza uno y dónde acaba el otro, sino que forman una suerte de cama de raíces fusionados entre sí, intercambiando nutrientes y sales, como un gran cerebro unificado y colectivo. Y queremos que permanezca así. Los micelios son una parte integral de esto. Pueden conectar los plantas del huerto al pasto y el pasto al bosque, y todos están intercambiando nutrientes y sales en los suelos. Se puede percibir los elementos que se han regado en una hierba en el huerto que han llegado hasta los árboles en el bosque. Hay estudios que estudian un isótopo radioactivo de carbono que si empieza en las hierbas y acaba en el copo del árbol. Hay una cantidad increíble de conductividad y casi intercambio económico entre las plantas. Una gran cantidad de cosas que se comparten. En palabras de Stephen Howard Muir, son raíces que funcionan de forma neuronal. Existe la noción de que hay una red neuronal del suelo. Y para Celso, el alquímico, habla de las raíces como una suerte de cerebro. Quiero compartir este diagrama. Es uno que acabo de dibujar esta mañana y dije, esto tiene que aparecer en la conferencia. La planta, según dice Steiner, tiene una relación directa con tierra y con agua. Eso me confundió durante mucho tiempo, pero mira, me he dado cuenta que la planta está colocada en el suelo, por supuesto. Está regado en la tierra y limitado al agua que le puede aportar la tierra. Está anclado. Respira aire y calidez, calor. Excreta aire y calor. Respira oxígeno, que nosotros, como los mamíferos que somos, necesitamos, y también excreta nutrientes, azúcares, como su fruta, por ejemplo, que comemos y lo consumimos, y en la combustión de este material extrusionamos también calor y nutrientes. El aire también, el animal lleva su propio calor y aire. Estamos envueltos en calidez. También tenemos agua y tierra dentro. Podemos entender nuestra tripa como tierra que portamos. No estamos anclados a la tierra, podemos movernos, buscar alimento y volver, pero hemos siempre de estar cerca de una fuente de agua y de tierra, como dice Steiner. Y por eso los animales siempre están cerca de agua dulce, pero también necesitan acceso a las sales. Unos bloques de sal, por ejemplo, para el ganado, porque introducimos agua, pero también excretamos agua. Y lo fascinante con los animales es que nosotros absorbemos, consumimos aquello que han producido las plantas, tanto el oxígeno como los azúcares,
y causamos una combustión dentro de nosotros que nos calienta, pero de una forma temporal, porque nuestro calor está continuamente irradiando hacia afuera. Pero lo que distingue a los mamíferos de otros organismos es que somos capaces de mantener una diferenciación entre nosotros y la atmósfera que nos rodea. Tenemos una temperatura diferente en nuestro interior que la atmósfera que nos rodea. Si el calor por fuera y la calidez es todo un espectro de temperaturas, si la temperatura exterior a nosotros penetra hasta muy adentro, nos enfermamos, nos resfriamos. Y la calidez es una forma de medir, o sea, temperatura es una forma de medir calor. Entendemos el frío como una forma de calor, es un grado de calor, si bien un grado negativo. Y nosotros como organismos tenemos que mantener este diferencial entre el exterior y el interior para que todo funcione bien. Esta es una depicción de los Estados Unidos continentales y si miramos aquí, estas líneas están marcando la diferenciación entre diferentes niveles de pluvialidad. Todo aquello que está en azul es donde llueva y la evaporación es mayor de 100%. ¿Qué quiere decir? Que la evaporación es menor que la cantidad de agua que llega a la tierra. Y cuando ocurre esto, sabemos que estamos perdiendo sales, está lavando la tierra y la tierra pasa a ser ácido. Cuando llegamos a la zona roja, hay más evaporación que pluvialidad. Eso es del ensayo de William Albrecht, que está en la Biblioteca de Salud de Suelos, y es el ratio entre precipitación y evaporación. Lo ideal sería entre 60 y 100%. Este es el punto dulce. Y allí es donde tenemos tierras negras de las que habla Rudolf Steiner, que se forman de forma espontánea. Esta es la cesta de pan de Estados Unidos, es donde andaba el bisonte y ellos mismos contribuyeron a su gran fertilidad. Entonces, según donde se está en esta forma de mirar los suelos, habrá que pensar o más en el agua, y esto, por supuesto, no es un mapa perfecto, que hay espacios excepcionales, no tiene en cuenta, por ejemplo, Washington y Oregon, que tienen mayor pluvialidad, pero ustedes sabrán lo que tienen, no es difícil enterarse. Si se encuentra en esta zona en medio, descubrirán que hacer huerto es plantar semillas y marcharse. Es donde la propia naturaleza hace sus actividades de tal forma que es perfecto para la agricultura humana. Todos los demás lugares van a tener que hacer un equilibrio un poco más activo. Vamos a tener que ser más activos sea en regiones arenosos que están perdiendo aguas, puede que haya que hacer más alcalino el suelo, y todo en la polaridad entre cales y sales. Entonces, por ejemplo, en una zona más árido, las sales no salen, por lo tanto se acumulan y es un suelo muy rico. Si se puede subir el nivel de materia orgánico y mantener la humedad, hay una producción magnífica, pero hay que hacer un equilibrio que depende. Vamos a hablar de la importancia de la forma en la que llega los materiales a un organismo. Voy a usar un ejemplo un poco extremo que puede que algunos conozcan. Este compuesto parece bastante a este otro compuesto y quizás hace falta un momento para identificar la diferencia. Es sencillamente cómo la letra N conecta con el otro lado.
Y solo es una cuestión de un pequeño giro, de si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Si lo dibujo de forma visual, puedes ver de forma más dramática la diferencia. La química humana es zurdo, de la mano izquierda. Si consumiera usted un azúcar hacia la derecha, no podría digerirlo, no podría metabolizarlo y sin embargo sobre papel el carácter de este compuesto es idéntico. La cuestión es si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto se descubrió cuando personas drenaban un bidón de una sustancia y luego pasan una luz a través de la sustancia hacia la derecha o hacia la izquierda. Algunos quizás conocen el compuesto falidemina, que causa deformidades de nacimiento muy severas. Si es en la versión derecha, es incompatible con la química humana, pero la versión zurda es casi completamente benigna. Así de extrema son las diferencias en cómo llega un material. Si alguien dice agua es agua es agua, o nitrógeno es nitrógeno es nitrógeno, no es del todo cierto. Sobre todo si se ha creado de forma sintética y todo el contexto no se ha tenido en cuenta. La sobreaplicación de sales, sobre todo nitrógeno como sal, muy rápidamente quema la materia orgánica y mata al suelo. No es que la forma sintética de forma absoluta sea el problema, pero que esto surge siempre que haya rayos en una tormenta. Por ejemplo, esto electroliza el aire y produce sales de nitrógeno de una forma química, pero no es lo que lo que buscamos cuando estamos cultivando plantas. Entendemos en biodinámica que es mejor derivar el nitrógeno del mundo animal, si es posible. Entonces, tomamos estiércol de una vaca lactante. Mientras lacta, está produciendo un tipo de fermentación en su tripa muy diferente porque está buscando producir más leche para su becerro. Recogemos una caca de vaca ideal. Puedes decir, pues esto parece más de toro. No, eso está a partir de una fotografía del libro de María Thun, lo que ella describe como una caca de vaca absolutamente ideal. Tiene forma, tiene una espiral por el exterior y mantiene su forma cuando está quieto. Esto lo introducimos en un cuerno de vaca, lo enterramos todo el invierno y lo desenterramos en primavera. Ya estará transformado, no tiene ningún olor y tiene solo un aroma dulce, pero ningún peste. A mí me gusta pensarlo como hacer algo parecido a lo que hacen los leguminosos. Ellos recogen astralidad, lo fijan como nitrógeno y lo fijan en el suelo, pero podemos pasar al lado del ámbito del reino de las plantas y introducir este nitrógeno animal en el suelo. Steiner da el ejemplo de introducir un ser humano en una cámara herméticamente sellado y retirando todo el nitrógeno. El ser humano está perfectamente, pero nitrógeno difuse del ser humano y va llenando la cámara para para restablecer el equilibrio correcto de nitrógeno en el aire.
Y yo creo que el uso de esta imagen es una suerte de reflejo de lo que él dice del estiércol en un cuerno, que es una sustancia astralizado, contenido, pero este también busca establecer un equilibrio, no entre sí mismo y el mundo exterior al cuerno, sino dentro del cuerno. Los olores lo intentan evaporar, pero no pueden. Y tienen que dar ciclos hasta llegar a fijarse dentro del cuerno. No es una coincidencia que gran parte de las bacterias que fijan nitrógeno se encuentran en el estiércol de cuerno. Ahora, podemos interpretar esto que es la bacteria lo que causa este proceso o que hemos creado un espacio propicio a esta acción. En cualquier caso, somos capaces de introducir esto en el suelo, que es importante para el suelo porque estamos fijando justo la cantidad de nitrógeno que corresponde al azúcar que se introduce al suelo. Este proceso depende del carbono introducido en el suelo y tiene que alimentarse de esto. Si se introduce fuentes artificiales de nitrógeno, puede haber un problema en la que alimentas demasiado, pero no hay suficiente pluralidad, se pueden quemar. O si das lo insuficiente. En cualquier caso, con nitrógeno sintético se está quemando la materia orgánica. ah, entonces es mucho mejor tener un proceso vivo que trabaja de forma dinámica con el entorno. Es como un nitrógeno inteligente, digamos. Pongamos que hay un año de mucha pluvialidad, hay mucha lluvia, las plantas producen 2 veces más azúcar y este proceso responderá y aportará nitrógeno en la medida de sus necesidades. Charles Walters dice que la hierba puede fijar más nitrógeno que los leguminosos por esa relación. Eso es muy importante. Entonces, lo que pretendemos crear es una granja independiente en su uso de nitrógeno. Para mí eso es uno de los elementos revolucionarios de lo biodinámico. Si no hay que comprar nitrógeno, ¿qué pasa con la industria fitosanitaria? Pero si estamos usando nitrógeno sintético, estamos matando al suelo y si hacemos esto, lo único que funciona es más nitrógeno sintético, porque si ya hemos matado el suelo. Y yo coloco esto aquí en este diapositivo sobre las sales, porque este es el sustituto vivo de la aplicación de nitrógeno. Steiner habla de estabilizar nitrógeno equilibrando el nitrógeno, pero nunca habla de la aplicación de nitrógeno. Y yo creo que eso es a propósito, que hay un ratio entre carbono y nitrógeno en el suelo espontáneo. Steiner habla de la afinidad fuerte entre el nitrógeno y la estructura carbonáceo que subyace todo. Eso es lo que ahora llamamos un ratio carbono-nitrógeno, pero no es algo que hay que equilibrar. Si si hay nitrógeno disponible en el suelo, como humos, puede alimentar estos procesos. Solo hay que determinar qué procesos hay y iniciarlos con las preparaciones. Voy a poner este vídeo breve para darles una noción del proceso. Esto es nuestro estiércol. Este es estiércol que estaba enterrado en un cuerno todo el invierno. Se ve las colonias blancas que han crecido en el cuerno. Y esto se ha transformado completamente. Idealmente,
no habrá nada de materia aquí porque sigue digiriéndose y lo que tenemos es un humus coloidal que podemos formar en una bolita y se puede separar y volver a formar en bola. Y eso es justo lo que buscamos. Huele dulce. No hace falta mucho más que esto para tratar todo el huerto relativo a su tamaño. Si tienes un acre entero, pues usaría esa cantidad, pongamos, y se disuelve en agua. Me gusta empezar con un bote y un poco de agua templada y lo voy rompiendo, comprobando que todos los sólidos se rompen y lo voy a dejar reposar un par de horas al sol. Se puede ver que es muy biológicamente activo y lo voy a sacudir un poco, como quieran, para que se rompe todas las partículas. Una vez que se ha reposado un poco, lo pongo en un cubo un poco más grande. Lo volcamos al cubo en el agua. Este proceso ayuda a que el humus no soluble hay partes que no se disuelvan bien. Perdona que el audio es muy pobre, no lo escucho bien. Y podemos ver que se mueve de forma más rápido hacia el centro. Voy aumentando la velocidad hacia el centro de un lado y luego de otro. Las recomendaciones biodinámicas es hacer esto durante una hora. Yo diría que consigues 50% de los beneficios de los primeros 20 minutos, otro 30% en los siguientes 20 minutos. La parte de dejar reposar en el bote es importante. Es como activar una masa madre. ¿Puedes hablar de la frecuencia con la que lo usamos, cuándo y dónde lo usamos? Si no hay muchos animales en la granja, es la forma de aprovechar todas las bondades de la materia animal al huerto. Cuando estamos rompiendo la estructura del suelo, sea cultivando, arando, volteando, introducir algo así ayuda, es como añadir un poco de esto aumenta muchísimo el nutriente, en concreto en términos de las vitaminas y los nutrientes que aporta. Pero hace falta muy poquito para estimular un terreno bastante amplio. En particular, me gusta hacer esto y del suelo se mejora de forma acelerada. Spray it all in that area just to kind of kickstart the fermentation process. Empieza el proceso de fermentación. Sí. No se escucha el audio.
Disculpa, no se escucha el audio. Bring that kind of animal manure grazing impulse to a garden that is naturally devoid. Es una forma de que ese animal tenga ese impulso de pastoreo. Bien. Alguien me preguntó alguna pregunta en el chat. Para conseguir una transformación correcta, a veces se tarda mucho tiempo y Steiner indicaba que en un clima frío, como por ejemplo Polonia, el proceso de congelación de los cuernos sería beneficioso. Yo pienso que sí. Si el proceso es muy frío, el hielo estaría en la parte de arriba. Cuando tenemos a los cuernos debajo, los ponemos en crocks y ahí añadimos todo el compost. Añadamos ortigas, camomila, roble y permitimos y hacemos que nunca se seque. Añadimos humedad para que se mantenga vivo. Si estás en una zona más cálida, donde no hay un impulso de invierno, quizá necesites ingeniar algo que funcione un poco de esta forma, especialmente si estás cerca del Ecuador. Las leyes de la naturaleza son distintas, así que quizá tienes que ingeniar algo que hace que se mantenga un poco más fresco y que haga que no se puedan llegar las raíces de otras plantas. He hablado con una serie de gente que han encontrado que los cuernos que entierran en zonas tropicales a veces son succionados por otro tipo de plantas. He visto que eso nos ha ocurrido también a nosotros en algunos lugares, en algunas veces, así que tengo mucho cuidado con dónde lo entierro e intento asegurarme de que no le lleguen otras raíces, porque si no las chupan todo. Steiner indicaba que deberíamos enterrarlo en la zona cultivada, es decir, que debe ser enriquecida, debería estar llena de humus y no debería estar en la zona baja o lleno de minerales. Así que si ves, por ejemplo, el escarabajo, voy a leer una cita. Hay muchas cosas perdidas en la destilación que se arreglan con la covación y especialmente si las cosas que deben arreglarse contienen agua. Y han oído hablar del ácido sulfúrico y alumbre y del salitre y otros minerales acuosos pueden ser fijados por la covación. Muchas cosas excrementicias pierden su hedor en la destilación, que de hecho sale en el agua. Dice que se pierden muchas cosas cuando se destila, pero la covación es un término alquímico que significa una especie de destilación cerrada, algo que se destila, se condensa, se destila, se condensa, pero no puede escapar. Él dice que el abono, el excremento del abono, pierde su hedor cuando lo destilas y esto lo previene estar en un sitio cerrado. Así se pueden fijar las sales de nitrógeno en este proceso. La química convencional moderna piensa que la covación alquímica no tiene sentido y si miras la química muerta, quizá tengan razón, pero si estás lidiando con un proceso vivo, en el reino de los vivos, ahí es donde empiezas a comprender de lo que habla la alquimia. Alguien pregunta que qué hacemos con los nuevos productos de cuernos.
¿A qué te refieres con el contenido? O... El contenido sí, lo utilizo bastante regularmente y normalmente intento hacer más de lo que necesito para regalárselo a otros granjeros, amigos, a vecinos, a quien lo necesite. Ese es mi impulso con eso. Quiero producir un poco más de lo que necesito para que pueda mandar fertilizantes a otros lugares. Reuso los cuernos. Steiner indicaba que quizás se pueden utilizar durante 3 o 4 años, quizá volverlos a cargar, poniéndolos, por ejemplo, en un establo de vacas. Y el tema que he descubierto es que los cuernos duran mucho más que eso. Puedes seguir obteniendo muy buenas transformaciones durante años. He conocido a gente que ha utilizado los mismos cuernos durante 20 años. Quizá eso es un poco extremo, pero bueno, esta persona lo ha estado haciendo. Yo los utilizo hasta que empiezan a caerse, básicamente, hasta que se empiezan a romper. Y me doy cuenta de que ya no sirven. Puede revitalizar mezclando. No lo sé, no lo he probado. Eso quizás sea interesante. Alguien ha dicho que algunos puntos puedes consumir como un suplemento de abono de cuerno. Bueno, no suelo recomendar que la gente coma excrementos o compost tampoco, ni abonos, pero si realmente está transformado, si con un microscopio no ves nada más, creo que es seguro para los animales. Yo he intentado poner el abono en el agua para el ganado y lo beben, pero si pones un poco de abono fresco y que huele mal dentro del agua, el ganado ni lo prueba. Así que el ganado mismo se da cuenta de la diferencia. No quiero contradecir a nada que ha dicho Alex. No tengo una experiencia concreta con esto. Siempre mezclo alguno de mi abono más maduro con el que pongo en los cuernos y lo mezclo durante 1 hora. Hago una masa, lo mezclo, digamos, para que se homogenice. He visto que si metes el abono fresco en cuernos random de otras vacas, los resultados son un poco inconsistentes. Es como no es que sea un paso necesario, pero yo siento que muestra que es un paso beneficioso, según mi experiencia. Aquí hay un escarabajo pelotero. Estos pueden vivir de 3 a 5 años. Este tipo de escarabajo y su actividad. La actividad de los escarabajos peloteros era tal que Charles Walters decía que pueden tomar 80% del nitrógeno del abono y enterrarlo en el suelo, así que no se pierden en la atmósfera. Y estas criaturas mágicas entierran hasta 3 pies por debajo de la tierra y hasta 4 metros por debajo de la tierra. Son increíbles, eso es un túnel. Entierran el abono al final, así que es, digamos, un túnel que pueden seguir las raíces y hay una especie de regalo al final. Son unas criaturas maravillosas. Perdonad que me he acelerado un poco. Esto para mí es muy similar al abono, al gesto del abono del cuerno. Steiner decía que cuando se entierra el nitrógeno se sensibiliza y yo siento que esto es cierto para él, es estiércol que lleva el nitrógeno. Hay una imagen preciosa sobre esto que creo que podemos
utilizar. Yo he traído algunos escarabajos de peloteros de una granja un poco más lejos y también encargué unos de Florida porque es que aquí no había ninguno originalmente y ahora están por todas partes en el estiércol y como hace poco tenemos ganado, están felices, les encanta el estiércol de vaca. Voy a leer esta cita de Steiner. Debajo de un rebaño de ganado que pasta, la tierra se convierte en una vida alegre y vigorosa. Allá abajo, los espíritus elementales se regocijan porque se les asegura su alimento del cosmos a través de la existencia de las criaturas que pastan encima de ellos. Esto es lo que nos traen los animales. Nos traen algo que se hubiera volatilizado y perdido en la atmósfera y lo concentran. Toman mucho, sí, porque mastican y rompen azúcares, pero también están ampliando el área de la superficie. Pasan por sus distintos canales donde se cocina de alguna forma, casi pasando como de una temporada a otra. Es casi como si de una estación a otra, es como si la hierba pasara por todo un año por todas las estaciones y finalmente sale, y si la compostamos, se cocina todavía más completamente y está más disponible y esto lo pasa al suelo, a la tierra, mientras que si simplemente cortas la tierra y se cae a la tierra, se secaría con el sol. Y no sería lo mismo, es muy distinto porque cuando el abono cae en el suelo, trae una concentración de recursos a las raíces. Cuando llevamos el compost, lo hacemos porque queremos grandes tomates, queremos calabaza dulce y esto vuelve un poco a nuestra primera sesión. Alguien ha preguntado ¿dónde guardas tus cuernos enterrados en algún tipo de pila de abono o dónde pones los escarabajos? Los escarabajos los dejo en un abono que estaba cuidado, o sea, que estaba protegido de las gallinas, ahora están un poco en todas partes. Hay un escarabajo de color del arco iris que era nativo, originario de esta zona, que está en todo Estados Unidos, que también era de por aquí. Tenemos 40 acres aquí, 15 de ellos tienen árboles y los demás están para la rotación de los animales. Un buen lugar para enterrar los cuernos es un lugar ritual, con estatuas, con figuras celebratorias, porque mucha gente pierde sus cuernos. Y de hecho, la primera vez que alguien hizo este abono de cuernos, lo perdieron. Estaban ahí intentando desenterrarlo. Fried Pfeiffer estaba ahí desenterrando la tierra y buscándolo todo. Steiner estaba un poco desesperados y finalmente lo encontraron y gracias a Dios. Y así les enseñó cómo funcionaba. Pero yo no digo que todo el mundo, pero pienso que hay una dinámica que se repite, en esto que se pierden estos cuernos. Pero bueno, quizá sea un momento de cambiar esto y hacer unos lugares que estén marcados, que sean sagrados y que estén bien demarcados para no perderlos. Vamos a no olvidarnos dónde guardamos los cuernos. ¿Cuántas vacas? Bueno, ahora tenemos 10. Una de ellas se convertirá en carne en la primavera y seguramente pagará toda la inversión que necesitábamos. Aquí hay una cita que quizá ya hemos hablado sobre ella, pero bueno, la tengo que Steiner dice
el cielo no otorga voluntariamente el fósforo, las sales de potasio o alcal en la forma correcta a la tierra, por lo que debes trabajar la tierra y fertilizarla de la manera correcta. Bien, si tenemos en cuenta que Steiner habla de los fósforos, él dice algo muy similar a Valerius, y si cambio los términos muy poquito, sería el cielo no otorga voluntariamente fósforo, sales de potasio o, bueno, azufre químico, sal de la forma correcta. Por una parte, deberíamos Conversely, we must also consider the salt pole. Y considerar también hemos de tener en cuenta el el polo polo de los sal, que es sales, un equilibrio que del pH. Steiner significa dice que tenemos que equilibrar el pensar en pH. Cuando dice que tenemos que tener en todas cuenta las el cal, está equilibrios de hablando de todos los pH, en sales y todo todos los la equilibrios de cal, pH. Alguien aquí ha señalado que su nivel de congelación solo va más allá de los 6 pies debajo de la tierra. Está perfectamente si se esto congela, astrolazaría porque más se la sustancia. astralizar todavía más. Esta forma de congelarlo sería beneficiosa porque sería como masticarlo. Es como si ¿Sabes? dejas Si algo dejas demasiado algo tiempo demasiado en el tiempo congelador, en el se congelador, quema y no sabe un sabe poco bien. mal, pero sabe mal para nosotros, pero en términos de romper las sustancias es una forma de volverlo al humus de una forma no muy diferente de un compost caliente. La diferencia es que todo se mantiene dentro del cuerno y tanto la congelación como la cocción son formas de exponer a distintos tipos de calor que astralizan la sustancia de formas diferentes, pero ambos tienen el efecto de romper la estructura. Entonces, como señalé antes, si hiciéramos una destilación del agua y lo mantuviéramos al abierto, estaría absorbiendo de forma continua las sales del aire porque quiere convertirse en el mar. Todo agua quiere devorar sales. Agua destilado está hambriento de sales. En aquellos lugares que tienen condiciones ácidos, si no hay un exceso de sodio, la sal de mar es una forma maravillosa y sostenible de reintroducir estas sales y esta conductividad al suelo. Hay varias fuentes. Sal de Redmond es un depósito antiguo de sales de mar, creo que está en Utah, que tiene bastante hierro, es rojizo de color. C19 es de la región de Baja California, donde deshidratan las sales y también contienen, creo que 20.000 compuestos orgánicos también. Es un maravilloso suplemento por justo este motivo. Yo uso el C90 para mi fuente de sales, para mis vacas y también en el huerto. No hace falta usar mucho. Yo creo que la tasa de aplicación es de unos 15 libras por acre. Esto es específicamente en entornos ácidos con una limitada capacidad de intercambio de cationes y hay que recuperar la conductividad. No hace falta mucho. Alguien ha preguntado si el cuerno tiene que estar enterrado 2 pies bajo tierra y no, o sea, básicamente enterrado lo más bajo posible, rodeado de buen humus, no debe ser en tierra muy arenoso ni demasiado arcilloso. Eso quiere decir que esté rodeado de buen humus. Sé que en la India hay un hábito de mezclar el suelo donde se entierra las preparaciones. Yo creo que esa es muy buena práctica. Sí, añadir el compost al suelo nativo.
o sea, de modo que es como estiércol o compost con suelo mezclado. El C-Crop es una separación alquímica de las sales del mar, donde el 90% del sodio se ha extraído. Eso es una opción muy buena para aquellos lugares que ya tienen suficiente sodio. La sangre humana es 25% del agua del mar. Somos del mar, volveremos al mar. Las sales del mar son una forma muy sostenible de reintroducir sales en la tierra. No quieres directamente o cualquier sal del mar, porque la contaminación del mar, toda la contaminación humana está en el mar y entonces las buenas yacen en los 50 pies superficiales del mar. Entonces las buenas fuentes de sales de mar provienen de más profundo. ¿Cuáles son buenos plantas aromáticas para añadir al compost? Pues cualquiera que crece bien allí, que a los polinizadores y los insectos les gusta, romero, caléndula, cualquier cosa que usted puede usar para sí mismo. Quizás son cosas que necesita la pila de compost. Si tiene aire húmedo y nebloso, ¿cuáles son las aromáticas que ayudan con las neumonías y problemas pulmonares? Sí, es C90. No, perdona, sí, como mar 90. Se puede pasar por el compost si quiere comprobar que esta aplicación sea muy suave. Cualquiera que tenga gallinas, las cáscaras de huevos son una fuente de calcio soluble. Es bastante difícil conseguir calcio soluble y una de las formas mejores de hacerlo es cáscara de huevo de gallina. Tiene mucho área de superficie, es bastante... algunos guardan el agua de cocer huevos, que tiene bastante calcio guardado. Los tomates en la primera etapa de la temporada muchas veces están usando calcio en mayor medida de lo que encuentran. Si riegan los tomates con agua de cáscara de huevo, tendrá mucho menos problemas de putrefacción en flor. Si quiere que el calcio sea todavía más fácil de asimilar, se puede tostar las cáscaras. Se consigue así una suerte de cal viva y aquí genera un cal en un dosis que necesita las plantas. Es conceptualmente bastante homeopático. Solo hace falta una cantidad muy mínima, pero tiene que estar en solución. Cuando se sugiere añadir mucha cal a los campos, se propone esto para que tan poquita parte de esta cal es absorbible por las plantas, pero realmente si es de una forma completamente soluble, hace falta añadir solo una cantidad muy poquita. No es homeopático en el sentido de diluciones sucesivas, pero sí en el sentido de que la materia prima que se añade realmente es de cantidades muy mínimas. Sí, extractos en vinagre para hacer vitamina C, calcio más disponible en formas solubles. Sí, esto es fantástico. Es mejor añadir plantas aromáticas cuando son frescas y creciendo o después de florecer. La respuesta sería cuando mejor funciona es
cuando están frescas y con su máxima potencia medicinal también para personas, hierbas frescas, flores frescas directamente a la pila de compost, que es una forma maravillosa de poner en juego el componente sulfúrica. Esto aquí es un compuesto de beril. Maria Thun desarrolló el compuesto de beril por la radiación como consecuencia de Chernóbil. Lo que se descubrió es que los isótopos radioactivos de estroncio estaba confundido por las plantas por calcio y las plantas absorberían el estroncio produciendo todo tipo de confusión. Pero esta receta mezcla estiércol de vaca con cáscara de huevos y basalto y el resultado es suelo tratado con este compuesto de beril permanece radioactivo, pero las plantas y vegetales creciendo en este suelo no tenían radiación. Eso es muy relevante. Y esto es no hace falta quitar la membrana interior de los huevos y tostar los huevos hace que sean mucho más fácilmente asimilables al suelo. Conozco personas que han añadido cáscara de huevos al huerto directamente y se les ven años después. Si tuesta ligeramente las cáscaras antes, luego es muy fácil pulverizarlas, se rompen muy fácilmente y hace mucho más fácil que luego se haga el compuesto de beril con ellas. Here's the recipe in the chat. Aquí en el chat está la receta. Deberíamos pensar que el compuesto de beril tarda 1 hora en hacerse, pero una vez que la haces, su valor en mercado sería unos $16,000, que para 1 hora o 2 de dedicación es de las cosas más rentables que se puede hacer. Yo les animo mucho a que hagan por lo menos una de estas. Alguien está preguntando si esto funciona en aquellos lugares afectados por fitosanitarios químicos y abonos químicos. Cuando más biológicamente activa podemos hacer un suelo, más estamos rompiendo y reduciendo estos materiales introducidos en el suelo, incluidos los plásticos, las cosas que lo que puede hacer un proceso realmente vivo es asombroso. Entonces, voy a hacer aquí un diapositivo de resumen. Tenemos fuego o calor, aire, agua y tierra. Sulfuro, el azufre es la mediación entre aire y fuego. Podemos poner una vela como la metáfora de esto, quema una grasa coagulado y volatiliza. En agricultura muchas veces esto falta, a veces se habla de esto como captura de carbono, pero entenderlo así es mucho más dinámica y mucho más interesante. El compuesto de beril no es un sustituto para el estiércol de cuerno, pero sí que es una forma interesante de usar el estiércol de cuerno. Es un spray foliar ideal porque ayuda a que crezcan más verde, pero no hace que huelan fuerte. Tanto para evitar las plagas, ladrillos normales, los rojos. Like chimney birds. Yep.
Sí, los típicos de la chimenea. La mediación entre aire y agua, como en nuestros pulmones, y allí donde los procesos de mercurio que median entre todas estas cosas, transporta minerales disueltos y los aceites disueltas. Esto es lo que hace que sea tan central a la agricultura. Si tenemos o no suficiente lluvia, es principalmente, o sea, es el principal factor que limita lo que podemos cultivar o no. Y luego, hablando hoy hemos estado hablando de sal, que es la mediación entre agua y tierra. Y esto es aquello que puede cristalizar y disolver de una forma u otra. Esto también es donde es más fácil cometer errores. Si se aplica demasiado borón, se puede destrozar todo el huerto, porque hace falta tan poquísimo. Sin embargo, hay momentos donde sencillamente se falta una sola sal del proceso vital. Creo que era partes de Australia que sencillamente no tenían molibdeno y hicieron una fumigación por helicóptero de molibdeno y cambió todo el ecosistema, todo se despertó, porque le faltaba precisamente este elemento, pero en un dosis homeopático. Pero una vez presente este mineral, todo pudo animarse. El equilibrio de minerales es muy importante, el equilibrio de pH es importante, pero son lo más difícil porque estamos trabajando con materias muertas. Sobre todo cuando dice Steiner, deberíamos permanecer en el reino de los vivos. Esta es una foto de biochar. Escuchamos hablar un poco de biochar ayer en la clase magistral. Para mí, el principal uso de biochar no es captura de carbono. Tiene esto, sí, pero no lo veo como la solución. Lo veo más bien como una forma de aumentar el espacio de superficie, el espacio liminal, la cantidad de umbrales en el suelo. Algunos pueden, a mí me gusta la noción de lo liminal, porque allí es donde la vida florece, siempre en los umbrales. Alguien está preguntando si conviene probar los suelos de forma habitual. Antes hacíamos más test, pero según han ido progresando las cosas, lo hemos necesitado cada vez menos. Yo veo que si consigues equilibrar el pH y focalizar en ciertos oligoelementos, funciona muy bien. Verónica dice, los suelos biológicamente activos crean resiliencia mineral. Y es cierto. Estaba buscando una foto hoy en un libro. Es un sistema de agricultura de la India que usa el estiércol de vacas y hay un diagrama que muestra los minerales, la presencia de minerales, y cuanto más profundo sea, más las plantas, sus raíces pueden extender hasta las capas inferiores y alcanzar minerales que no están en la superficie del suelo. Hay un libro que se llama Humus y suelos fértiles de Erhard Henning y él escribe que las plantas pueden crear ácidos hidroclóricos y hidroflóricos. El ácido estomacal que nosotros producimos, las plantas también lo producen, que pueden disolver muchas cosas, pero solo lo pueden producir si están muy sanas. Y esto, por eso hay que hacer buen compost de estiércol y dejar que este ácido es adecuado para disolver
cristales de cuarzo. Pueden disolver materia madre. Eso es el secreto de suelos fértiles. Somos como el guardián de los fundamentales de la vida natural. Y claro, este es biodinámica, claro, tiene todo el sentido. Es un libro excelente que se ha traducido hace poco al inglés. Lo recomiendo encarecidamente. Entonces, ahora estamos pasando a otra forma de sales. Todo, como dice Paracelso, todo lo que queda atrás. Dice Steiner, toda planta y ser lleva dentro de sí el germen de su propia aniquilación. Exactamente como el agua es un requisito para la fertilidad, por una parte, así el fuego es aquello que destruye la fertilidad. El fuego consume la fertilidad, porque el poder de la semilla obviamente continúa su trabajo después de su sembrado. Asimismo, la semilla, perdona que me falta la última frase, y Steiner recomienda que quemamos las semillas de adventicias para evitar que futuras adventicias produzcan semillas viables. Si pretende comprar biochar, busca rockdusklocal.com, también con Tiki Kiln para hacer biochar propio. Se puede hacer con bambú de forma excelente. Es una forma fantástica. Dice Steiner, quizás podría dejar las semillas, sean semillas o plagas, pudrir para un efecto más completo, pero sería difícil recoger los productos de descomposición. Nuestro objetivo es lograr esto por combustión. Lo que queda detrás es la sal alquímica. Y esto es muy diferente. Lo que hemos logrado al quemar es que se ha destrozado el azufre y se ha radiado como calor. Cuando quemamos madera, cuando quemamos leña, el azufre radia y lo que queda no contiene humedad, solo son sales alcalinas. Aquí tenemos una imagen de quemar una plaga y después del fuego se convierte en su contrario. Esto, como se entiende desde una perspectiva de sales, esto es de Paracelso. Por medios alquímicos podemos crear una atracción magnética en la forma astral, de modo que atrae de los elementos aquellos principios que poseía antes de su modificación y así incorporarlos. Yo lo entiendo así. Cuando quemamos la semilla, expulsamos el germen, el aceite, cualquier humedad que podía contener y solo permanece las sales singulares y propias de esta semilla. Y estas sales son hambrientos, como el agua destilado, por la vitalidad del suelo, pero también para el azufre específico de esta planta. Cada planta tiene un aceite esencial singular y si el germen es diferente, la sal, la ceniza de esta adventicia busca este tipo de azufre y así lo fija. Hay un proceso espiritual de plantas que continúa en el suelo, que busca este azufre y lo fija. De modo que el suelo queda sin este tipo de proceso de azufre que esta adventicia necesita para producir semilla. No mata la adventicia, permite que crezcan, sencillamente les roba su viabilidad de crear más vida. Esto se puede usar de forma directa en el compost.
o se puede extender por el huerto. Alguien pregunta, ¿en qué medida la intención y la idea de quemar una sustancia para liberarse energéticamente de lo que fue? Seguro que hay bastante en eso. Es un rito. Hay una quema ritual de algo. Yo estoy buscando una explicación alquímica, pero si lo quemaras y luego allí lo dejaras, pues no tendría la misma fuerza en términos de intención. En la naturaleza, si pone semillas en el compost y se calienta y mata la semilla, aún así hay las singulares sales y azufres de esta semilla que mantiene este efecto. De este modo expulsa el azufre que produce una ceniza hambrienta, codiciosa, que atrae esa sal. Si hay raíces persistentes, eso es importante, porque me alegro que alguien lo ha señalado. Si una planta puede reproducirse por un medio diferente de la semilla, como por ejemplo el Japanese knotweed, puede reproducirse por hojas, por raíces, puede quemar cualquier parte de la planta, pero la semilla es la más activa. La raíz también sería muy interesante, muy activa. Yo he hecho experimentos quemando las rizomas de bambú para producir un perímetro para contener el bambú. Todavía no puedo decir si eso está funcionando porque mi bambú no crece muy despacio. Digo, no crece muy rápido. So yes, and summarizing in a slightly different way. Para resumir de una forma un poco diferente, el azufre son los estiércoles, combustibles, la materia orgánica, el compost, etcétera, los aceites esenciales. Pero ¿cómo metemos estos aceites esenciales en la tierra cuando quieren flotar ahí en la atmósfera? Y es la magia del compost, de fertilizantes, de abonos, incluso de estiércol, introduce en el suelo aquellas cosas que de otro modo irían por ahí en la atmósfera, al universo. Mercurio es condensación, evaporación, flujo de aire, y luego las sales son la cal, el equilibrio de pH, sea positivo o negativo, sales minerales, cenizas y carbonizaciones, calcinaciones, perdona. La ceniza va a ser más apto para los suelos ácidos. Quizás se podría combinar con una cantidad suficiente de materia vegetal que produciría ácido. Quizás buscaría hacer un fermento ácido para neutralizarlo. Yo he estado investigando la noción de que los fermentos de ácido sería especialmente útil para un suelo alcalino y los fermentos de alcalinos para un suelo ácido. Si miras fermentos de alcalinas como de pescado, habrá más de este efecto bicarbonato y vinagre en el suelo. Y al contrario, si usan fermentos de ácido en un suelo alcalino, va a generar mucha actividad en este suelo. Alguien pregunta, Steiner habló sobre plantas sanas como plantas totalmente mineralizadas y equilibradas o animales menos susceptibles o protegidos de plagas. No, no lo habló de forma directa, aunque sí que indicó que si se le permite a los animales seguir sus instintos serán más sanos. Los animales tienen una tendencia a la enfermedad que es diferente de lo de las plantas. Las plantas para Steiner no tienen enfermedades realmente, porque para enfermedad
hay que tener un cuerpo astral internalizado. Las plantas, su calor, su calidez, su aire, su atmósfera es exterior a su cuerpo. Crecen relativo al entorno y a la estación, pero reciben su calor de fuera. Pero los animales, y esto incluye incluso las abejas melíferas, producen su propio calor de su alimento. Y por el hecho de tener este clima internalizado, podemos tener tormentas en nuestro interior. Pero la planta, que solo el entorno es la fuente de su enfermedad, mucho más que es el caso con los animales. Entonces, si hay síntomas de enfermedad en una planta, es un problema de su entorno. La planta es una expresión fiel de las condiciones del suelo y del entorno, mientras el animal tiene su propia voluntad y impulsos que puede o no tener lo que necesita. Es un ser diferente. Las plantas, en el punto de vista de Steiner, con las condiciones adecuadas, no han de tener problema con las plagas ni las enfermedades. Y entonces nuestra tarea es crear este entorno, introduciendo minerales al suelo, de modo que las hojas sean frondosas, circula la cantidad correcta de aire y agua y así pueden recibir las fuerzas cósmicas de su entorno para dar más vitalidad de los árboles frutales. Hay que usar una plasta de biodinámica, que es una combinación de arcilla, estiércol, una materia antifúngica, pero si volvemos a la línea en torno al árbol, se puede hacer pequeños agujeros y meter bastante de preparación 500 con todas sus varias preparaciones de compost. Y estamos hablando de litros y litros y litros. Lo que pretende hacer es recuperar el estímulo al árbol, de modo que cuando mete azúcares en el suelo puede recuperar nitrógeno de este impulso y así